así que sigue en el hospital y agradecemos, toda la familia agradece muchísimo vuestras oraciones. Se encuentra un poco mejor y veremos cómo sigue el tratamiento. Juan, el Evangelio de Juan, habla de Jesús, de un Jesús que es simplemente fascinante. Seas ateo, seas agnóstico, creyente o creyente, la persona de Jesús atrae el interés de toda raza, religión y creencia. Hay un hombre, Dios, Jesucristo es su nombre. Dice un poema, sea para escupirlo o amarlo, burlarse de él o adorarlo. Si escucha su voz, no hay quien pueda ignorarlo. Hay un Dios, hombre, Cristo, Jesús es su nombre. ¿Quieres saber la verdad? En esta mañana lo que vamos a hablar es de la verdad que interpreta a todo lo que existe. Todos queremos saber la verdad, todos tenemos un ansia de saber lo que es verdad. Y decía Churchill que muchas veces la verdad es tan preciada que está escondida ante un muro de guardaespaldas de mentiras. Y en esta mañana queremos hablar de la verdad, de quién es Dios, de cuál es la revelación divina de Él mismo, de quién es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Has estudiado, has profundizado realmente en Jesús? ¿O tienes unos prejuicios en tu cabeza que crees haber descartado a Jesús de alguna forma? Jesús desplegó un poder sobrenatural hace 2000 años y ante tal despliegue de poder, algunos se negaron a creer por prejuicios infundados. Unos se negaron a creer porque creían que venía de Nazaret. ¿No dice la Escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y otros por todo lo contrario. Otros, pensando que sabían de dónde era, fuese de Nazaret o de David, creían que el origen del Mesías tenía que ser desconocido. Por lo tanto, si sabían de dónde venía, ese no podía ser el Mesías. Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Lo curioso es que los dos tenían razón. Y seguramente tus prejuicios en contra de quién es Jesús tengan algo de verdad. Los primeros solo tenían que acercarse a Jesús y preguntarle dónde había nacido. Jesús había nacido en Belén, había sido refugiado en Egipto y se había criado en Nazaret. Solo tenían que ir y preguntarle dónde había nacido. Y los segundos solo tenían que estar el tiempo suficiente escuchando a Jesús para oírle que Él no venía realmente de este mundo, que Él venía de otro sitio. Así que ambos pecaron por creer que podían descartar a Jesús por ciertos prejuicios sin acercarse a Él lo suficiente. Y me gustaría en esta mañana decirte como le dijo Felipe a Natanael. Natanael, escéptico, decía, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. En esta mañana te digo, ven y ve. Escucha quién es este Jesús. Jesús se nos presenta, la primera verdad, en el Evangelio de Juan, nos presenta una revelación de Dios hasta ese momento totalmente desconocida. Nos presenta la mayor y más profunda revelación de quién es Dios. Un solo ser con tres personas que se comunican, relacionan y existen por sí mismos desde la eternidad. Y esta verdad es el concepto más elevado que puede comprender la humanidad. Los padres de la Iglesia describieron este concepto con el nombre Trinidad. Veremos algunos textos que nos hablarán de esto. Pero una cosa tenían claro los judíos. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel. El nombre de Dios, JHWH, como lo queramos pronunciar. Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. A los judíos les fue revelado que no había una cantidad ingente de dioses adjuntos a diferentes fenómenos naturales, el Dios del fuego, el Dios del cielo, el Dios de la guerra, el Dios del mar, sino solo un Dios, y un Dios totalmente externo a todo lo físico, a todo lo que vemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, en el principio creó Dios todo lo que está entre los cielos y la tierra. Un hebraísmo que significa todo. Todo lo que comprende del este al oeste significa todo. De arriba a abajo, todo lo que queda en medio es todo. En el principio, Dios, totalmente ajeno a la creación, diferente a Él, lo creó todo lo físico que vemos. Hoy sabemos, y trajo a este caos inicial, trajo orden y luz. Hoy sabemos que todo lo material, que este universo tiene una fecha de inicio, no es eterno. No es eterno en el pasado, no es algo que siempre haya estado ahí. Dios es lo que siempre ha existido y lo único que existe por razón de su propia naturaleza. Escuchemos cómo describió su nombre, su ser, a los judíos Dios. Cuando explicaban su nombre, ¿verdad que tenían un montón de significados? Pues es cuando Dios explica su nombre y dice cómo se llama, está explicando quién es Él. Dijo Moisés a Dios, si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. El verbo ser en hebreo significa no ser o estar como en inglés, sino ser o existir. Yo soy lo que realmente existo y lo que realmente existo por mí mismo. Yo soy lo que soy. Swinburne, un famoso filósofo cristiano, dice, Dios es la razón más simple y elegante para la existencia de algo en vez de nada. Así que Juan hace un paralelismo con esto. Mira lo que dice Juan. En el principio era el verbo. En el principio Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Don Carson nos explica qué significaba esto del verbo. Significaba la lógica de las cosas, la razón de las cosas, la parte exterior de la persona, la parte activa de Dios. Y este verbo era Dios y a la vez era diferente a Dios. Y es por el que se creó, es el que creó y para que Él se creó todas las cosas. Es decir, este verbo Jesús era desde el principio Dios, estaba con Dios y era ajeno a la creación. No podía ser creado porque todo fue creado por Él. Y Él es la luz a los hombres. Así que, ¿cómo puede Dios ser uno, oh Dios Israel, el Señor uno es? Y de repente Juan nos revela que Jesús es Dios también. ¿Cómo puede ser uno y varios a la vez? Pues tengo una analogía que creo que ha sido muy útil. A mí me ha ayudado, a ver lo que os ayuda a vosotros, pero esperados un poquito. El Evangelio de Juan es una apología, nos explica que Jesús es Dios. Es una apología, una defensa de la divinidad de Jesús. De eso se trata el Evangelio de Juan. Eso es lo que hace Juan en su Evangelio. Explicar cómo Jesús explicó que era divino. En los otros Evangelios aparecen como píldoras en las que Jesús se va revelando a sí mismo. Juan nos los explica desde el principio y lo despliega de una forma preciosa. Así que voy a ir deteniéndome en diferentes afirmaciones de Jesús. Primero, Jesús hace lo mismo exactamente que Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, pero literalmente dice, fijó tabernáculo entre nosotros. Clavó las estacas del tabernáculo entre nosotros. ¿Quién habitaba, quién puso el tabernáculo en el pueblo de Israel? Dios, ¿verdad? Lo mandó a ponerlo y Dios se presentó ahí. Pero ahora Dios se hace carne y pone su tabernáculo entre nosotros. Es decir, Dios hace la misma función, Jesús hace la misma función que Dios hizo en Israel. Y así cumple sus promesas. Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. No otro, yo mismo. Y en Ezequiel repite una otra vez. No otro, yo mismo lo haré. Dios mismo se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Y Ezequiel también nos dice, y será descendiente de David. A la vez Jesucristo es Dios y a la vez es totalmente humano, descendiente de David
por su padre adoptivo. 2. 1, entonces, hace la función de Dios. 2, Él es capaz de bautizar con el Espíritu Santo. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién podía dar su espíritu al hombre? ¿Quién le daba el espíritu a los diferentes jueces? ¿Podía alguien dominar a Dios y darle el espíritu? Dios da su espíritu y Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu de Dios. Él es el que da el Espíritu de Dios. Así que de repente tenemos a Jesús que hace la función de Dios, da el Espíritu de Dios y además en Juan lo sabe absolutamente todo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Señor, tú lo sabes todo. De repente tenemos a un ser que lo sabe absolutamente todo. No solo hace la función de Dios, sino lo sabe todo como Dios. Jesús era omnisciente. Juan nos sigue diciendo más cosas. Nos dice además que Jesús no tiene pecado. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado, me corrige o me acusa o me arguye de que tengo pecado? Pues si digo la verdad de que no tengo pecado, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién no tiene pecado sino Dios? Está la mujer adúltera y dice Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No se quedó absolutamente ninguno. Todo hombre está lleno de pecado. Jesucristo no tenía pecado. Por lo tanto, es un ser que lo sabe todo, que no tiene pecado, que da el Espíritu cuando quiere, que hace milagros increíbles. Y Él mismo dice que es superior a todo hombre, preexistente, y que es el gran yo soy, y que si no lo creemos, moriremos. Mira lo que dice, el que viene de arriba sobre todo, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuvo antes del que el mundo fuese. Y empieza a decir una y otra vez, yo soy, el nombre de Dios. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero eso os dije, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Y le dijeron, ¿pero quién te crees que eres? Y mira lo que dice Jesús. De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y cogieron piedras para apedrearlo. Desde ahora os digo, antes de que suceda, para que cuando sucedáis, creáis que yo soy. Y podríamos decir, bueno, yo soy puede ser el nombre de Dios o puede ser yo soy, simplemente yo soy. Pero Juan ya al final de su evangelio nos da unas pistas de qué está diciendo realmente Jesús con yo soy. Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ella Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús les dijo, yo soy, más de 600 hombres retrocedieron y cayeron a tierra. Ante el nombre de Dios, caen a tierra. Jesús es el gran yo soy. Jesús es tan el gran yo soy que Él decía que era Dios mismo. Jesús hace lo que hacía el Padre. Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y cogieron piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Dios hace la creación, 6 días. Al 7º día descansa, pero su descanso ¿qué es? Trabajar sosteniendo su creación. Ya no crea cosas nuevas, ya no crea cosas nuevas en el mundo, ahora se dedica a sostenerlo, trabaja sosteniendo la creación. Por lo tanto, si el Padre trabaja, Jesús sana enfermos el sábado. Y cogieron piedras para apedrearlo, porque todo hombre le era obligación descansar. Dios no lo necesita, Jesús no lo necesita. Así que, por eso, es adorado como Dios. Mira lo que dice Jesús, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Tienes que honrar a Jesús como honras al Padre, como honras a Dios. El que no honra a Hijo, no honra al Padre que le envió. Después de sanar al ciego, ¿qué hace el ciego? Le dice Jesús que Él es el Mesías y dijo el ciego,
creo, Señor, y le adoró. Así que después de todas estas afirmaciones, si Jesús muere en la cruz y no resucita, era un blasfemo, era un loco, un visionario, un demente, se creía a Dios. ¿Pero qué hace Dios con Jesús? Lo resucita y reivindica cada una de sus palabras. Y cuando Tomás lo vio, ¿qué hizo? Solo pudo decir, Señor mío y Dios mío. Dios, la palabra griega Theos, se utiliza en todo el Nuevo Testamento para Dios Padre. Y le dice Tomás, Señor mío y Dios mío. No cabe duda, Jesús era Dios, Jesús era el gran yo soy. Y el que no lo crea, no puede ser perdonado sus pecados. Tienes que honrar al Hijo como honras al Padre. Así que tenemos al Padre, Dios, al Hijo, Dios, el Espíritu Santo. Juan 8, 17, 18 dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Son dos personas. Así que ahora tenemos un Dios que son dos personas. ¿Y qué pasa con el Espíritu? Claro, es el Espíritu de Dios. Juan 1:33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él, pronombre masculino singular de una persona. Nos vamos a quedar con él general, igual, ¿verdad que se dice hombre y nos referimos a todos? ¿Vale? Se podría decir mujer y referirnos a todos. Dios no tiene género, Dios Espíritu no tiene género, pero se refiere aquí a una persona, masculino singular. Sobre quien veas descender, masculino singular de persona, no neutro. En griego hay neutro, igual que en español. Y que permanece sobre él, ese es el que bautiza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es una fuerza, es una energía, es un poder y es una persona. Y es parte de Dios. Por lo tanto, los padres de la Iglesia, ¿cómo llegaron a entender esto? Pues que ellos estaban adorando a Jesús. Estaban adorando a Jesús como Dios. ¿Cómo lo podemos entender si Dios es solo uno? Pues utilizaron la palabra Trinidad. Verdad, primera verdad de esta mañana. Un Dios que es un solo ser con tres personas. Hemos oído analogías, todas se rompen en algún punto. Hemos oído la del trébol con la Trinidad, la del huevo, ¿verdad? Con la Trinidad. Las analogías sirven en un aspecto pero no en otro. Si yo te digo que el guepardo es el Ferrari de los animales, ¿qué entendéis? Que es el más veloz, el más rápido, pero ¿tiene ruedas? No, ¿verdad? Y la verdad es que tampoco el Ferrari es el coche más rápido que hay, pero ¿me entendéis? Así que voy a utilizar una analogía. Escuchamos un avión, una analogía que se parecerá en algunos puntos, ¿vale? A mí es la que más me ha ayudado. Si conocéis de ordenadores, os servirá. Si no, os quedaréis exactamente igual, ¿vale? No pasa nada. Así que si no sabéis nada de ordenadores, no os preocupéis. Esta es la analogía. ¿Verdad que un ordenador que tiene 3 usuarios, 3 cuentas, tiene el mismo hardware, o sea, de lo que está hecho, tiene el mismo software, el programa que le ayuda, puede compartir las mismas carpetas, los mismos programas y a la vez tener 3 usuarios? Pues Dios es un ordenador con 3 usuarios, es un solo ser con 3 personas. Si yo dijera 3, añadí al 1 los otros 3, ¿vale? Si yo dijese que Dios es un ser con 3 seres, estaría diciendo algo incongruente. No tiene lógica, no sería una verdad. Yo estoy diciendo que es un ser con 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son lo mismo, pero tienen 3 características, 3 funciones, se relacionan entre sí. Estoy diciendo algo, ¿cómo Jesucristo lo podía saber todo y a la vez no saber el momento de la segunda venida? Pues en ese momento, como Jesús, no habría la carpeta de omnisciencia, ¿verdad? Lo tiene ahí, lo puede saber porque es Dios, pero en ese momento no quiso abrirla. Ahora seguramente la habrá abierto y sabrá cuándo va a volver.
si quiere, porque es Dios. Entonces, no es nada incongruente. Y no es incongruente, sino que es el concepto más elevado de Dios que puede haber. Tiene una importancia increíble. ¿Por qué? La primera semana hablamos de que, por lo tanto, el amor entre ellos es superior al poder, a crear. Pero solo tenéis que ir al vídeo de hace 2 semanas. Segundo, C.S. Lewis dice, cognitivamente es un ser superior a un Dios que solo tiene una persona. ¿Por qué? Porque si Dios estaba solo, no existía nada más que Dios, Él en sí mismo existía y después creó el resto. Si no hay nada exterior a Él, es difícil o es menos coherente que Él sea consciente de sí mismo. Si en esta tierra no existiese ni una sola persona más que tú tendrías más concepto de que eres un animal que una persona. Si no hay nada exterior a ti, es difícil que sepas que eres tú. Cognitivamente, entonces, es superior. Además, su amor es superior. Si tú te amas a ti mismo, está bien, te tienes que amar a ti mismo. Pero si solo te amas a ti mismo, ¿qué eres? Egocéntrico, ¿verdad? Eres una persona enfocada en ti mismo. Dios se ama a sí mismo, pero tiene un amor trinitario de una persona amándose a la otra. Su amor no es egocéntrico, su amor es amor hacia otra persona. Es lo que entendemos nosotros por el mejor amor. El amor de un Dios con 3 personas es superior. Y además, su gloria es superior, porque no se exalta solo a sí mismo, sino que exalta a los demás. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay injusticia en él. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Es decir, gloriarte a ti mismo es injusto, es una injusticia. Un Dios que solo existe en una persona se está honrando a sí mismo. Un Dios que tiene 3 personas honra el uno al otro. Es superior en la forma en que se glorifica. Además es superior en características personales. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, así también lo hace el Hijo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, porque obedezco, me ama. Es decir, Dios al tener varias personas puede servirse uno al otro, obedecerse el uno al otro, humillarse uno al otro, sujetarse el uno al otro. Llegamos a un Dios que tiene unas características personales increíbles, que nos supera a todos en todo y que es un Dios totalmente superior. ¿Saben qué dice que Dios nos servirá por la eternidad? Como es un Dios que se ha servido el uno a otro siempre, por lo tanto puede extender eso a nosotros. Y además es superior en su capacidad de relación, porque lleva una comunión y una relación total desde toda la eternidad. Un ser con 3 personas, por lo tanto, es inmensamente superior en comunión. Y nos incluye a nosotros en esa comunión, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nos invita a una comunidad que ya en sí es perfecta, que ya se relaciona desde siempre en perfección, y nos invita a eso. Imagínate que conoces o te enseñan, te presentan a alguien súper famoso, rico e importante. Te invitan a la boda de... ¿Cómo se llama? ¿De Guillermo? No, Guillermo no. ¿Sí? Harry y Meghan, ¿vale? Y te presentan a la reina y llegas allí, te mantienen a distancia, te hacen que te agaches, que te... No, te invitan a un tecito y te dan unas pastas y te meten dentro de la relación. ¿Qué hace a esta reina? ¿La hace superior o inferior? Increíblemente superior que alguien al que le tendríamos que dar pleitesía si fuésemos británicos, de repente nos incluyese en su familia, ¿verdad? Y este es un Dios totalmente superior y es un Dios que te invita a una comunidad ya perfecta. No irás al cielo para ser parte de un experimento de buenas intenciones. Te invitan a un cielo que ya en sí es una comunidad perfecta. Por lo tanto, te están invitando a una relación perfecta. Una relación en la que es un Dios que ya sabe amar,
que sabe perfectamente comunicarse, que sabe perfectamente relacionarse, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te están invitando a la mayor, mejor y más increíble comunidad que existe y que siempre existirá. Verdad 1, Dios es trinitario. Verdad 2, somos libres y estamos predestinados. Intenté explicarlo en mi grupo de hogar. Se armó tal pitote que les dije, no voy a hablar de esto el domingo, pero saben que me gusta, ¿verdad? Me gusta este temilla. Vamos a dividir la iglesia en dos, solo por un momento, ¿vale? De Pepita para allá, levantáis la mano cuando escuchéis en el texto bíblico libertad, que tienes la capacidad de elegir a Dios o de rechazarlo, ¿vale? Y de aquí para allá, cuando escuchemos predestinación, ¿vale? Que estamos predestinados, que es una elección de Dios. ¿Estáis de acuerdo? Vamos a hacer, imagínense que yo digo, soy libre, ¿qué tenéis que hacer? Vale, si digo, Dios me ha elegido, ¿qué tenéis que hacer? Levantar la mano. Vale, muy bien. Si alguno se la puede no levantarla. Juan 1, 9 al 3. Vamos a leerlo. Juan 1 del 9 al 3. Me estoy poniendo nervioso con este tema. Vamos a ponerlo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿No veis ahí libertad de...? ¿No? No. Qué duro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Tampoco. Leo, gracias. ¿Qué está diciendo el texto? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Más a todos los que recibieron, el griego es igual, es condicional, más a los que... Gracias Irene. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este lado a... Gracias. 6:35 al 40. Vamos al 6:35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ni por esa, gracias, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá, gracias, jamás. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Entonces, somos libres y estamos predestinados. ¿Sí o no? Y no podemos, dice John Piper, que Dios le ofrece la salvación a todo el mundo, no se puede negar. Él lo soluciona de otra forma, hay varias soluciones. Yo voy a intentar la mía en esta mañana. Pero somos libres y estamos predestinados. A ver, Dios sabe todo lo que pasaría, incluso si no pasa, ¿no? Por ejemplo, David, viene Saúl a cogerlo y dice David, me entregarán los hijos de Keila a mí y mis hombres en manos de Saúl, y Jehová respondió, os entregarán. Si te quedas, te entrega. O sea, no pasó porque se fue. O Jesús, ay de ti, Corazín y Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que habían sido, en vosotras tiempo ha que hubiesen arrepentido. Sabía que se hubiesen arrepentido, se hubiese pasado algo diferente. Es decir, Dios sabe todo lo que haríamos en diferentes circunstancias. ¿Sí o no? Si los de Nínive no se hubiesen arrepentido, ¿qué hubiese pasado? La ciudad se hubiese calcinado. Así que Dios sabe perfectamente lo que va a pasar. Así que voy a intentar explicarlo con 3 pelotitas, ¿vale? Un momento. Soy una persona simple, así que lo voy a intentar de una forma que yo también lo entiendo. Vale.
Dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, Dios ya piensa qué es lo que quiere hacer antes de crear el mundo. ¿Sí o no? Entonces, vamos a decir que Juan, vamos a hacerlo solo con una persona. Juan en el mundo 1. La flecha significa poco sufrimiento. En el mundo 1 Dios permite poco sufrimiento. Muy poco. ¿Qué pasa con Juan en el mundo 1? Dice, la posibilidad, si creó el mundo 1 con poco sufrimiento, Juan no se arrepiente, no viene para mí porque está tan feliz, se cree autosuficiente, no le ha pasado casi nada. Juan no cree. Mundo 1, Juan no cree. Mundo 2, más o menos como el nuestro. Mundo 2, sufrimiento, sí, a veces mucho sufrimiento, a veces poco, a veces muy bien, a veces muy mal, a veces guerra, a veces no guerra. Dios permite que el hombre haga más o menos lo que eso. Decimos, este mundo está lleno de sufrimiento. Dios existirá porque permite tanto sufrimiento. Pero ¿qué pasa en los países donde mejor está la gente? Depresión y suicidio. Vete tú a África y dile que tiene una depresión, que va con una baja con depresión. O sea que sufrimiento. Juan cree. Se da cuenta que necesita un Salvador, se da cuenta que esto no es todo lo que pueda haber, se da cuenta que hay alguien más. Juan cree libremente en el 1, libremente en el 2. Según sus circunstancias, libremente cree o no cree. Mundo 3, sufrimiento. Mundo 3, sufrimiento extremo. Tanto sufrimiento. Decimos, ¿Dios cómo permite tanto? ¿Cómo permite tanto? Si Dios permitiera toda la maldad que el mundo querría. Extremo. Esto es una guerra continua, etcétera, etcétera. Juan no cree. No, el sufrimiento es tan extremo que no puede creer en Dios. Entonces, está Dios aquí y dice Dios, ¿qué mundo voy a crear? Voy a crear el mundo 2. Y crea el mundo 2. ¿Juan cree libremente? ¿Estaba predestinado a creer? Si Juan en esas circunstancias no fuese a creer, ¿Dios lo sabría? ¿Se puede equivocar Dios? Entonces Juan estaba predestinado y fue libre en elegir a Dios. ¿Sí o no? Pues seguramente nosotros estamos en el mundo en el que más personas libres creen, más oraciones son contestadas y en ese algoritmo de qué mundo se iba a hacer, más gloria se trae a Dios. Estamos en el mejor mundo posible. Y aunque parezca increíble, tengo la sensación de que Dios no crea lo peor, va a crear el mundo en el que más personas crean, más oraciones se contesten, más gloria se traiga a Él, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué tipo de mundo nos presenta Juan? 1, nos presenta un mundo en el que todos han desobedecido. Nicodemo, el gran maestro de Israel, también necesita nacer de nuevo. No hay ni siquiera uno menos Jesucristo que haya hecho el bien. Todos necesitan salvación. Así que la luz verdadera alumbra a todo hombre. Dios viene a este hombre, a este mundo, dándole la oportunidad real a todo el mundo para que escuchen, para que la luz, para que se den cuenta que necesitan salvación. Pero es lo que hacen las personas, que hacen muchas personas. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, en griego también puede ser rechaza, creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo que nos está planteando es que Dios quiere hacer un rescate a toda la humanidad. Le engancha el gancho. Tenemos una foto. Muy bien, tenemos la foto. A toda la humanidad. Dios quiere salvar a todos. Dios quiere resucitar a todo el mundo. Dios quiere poner su fe salvadora en todo el mundo. Dios quiere, pero algunos que hacen, rehusar creer. Están demasiado contentos en el agua, oyendo cantos de sirena. Se han acostumbrado a estar ahí, aunque el agua les llegue al cuello. Y rehúsan, se quitan el gancho y no dejan que Dios los salve.
es que si leéis Juan 3, 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya Dios sabía perfectamente qué es lo que iba a hacer. Así que Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos quiere resucitar. Es hora de que te dejes de resistir. Es hora de que dejes de rehusar a Dios. Es hora de que dejes de que te ilumine y venga a ser tabernáculo en tu vida. Es hora de que Dios clave la estaca de su presencia en tu corazón para toda la eternidad y puedas disfrutar de esa comunidad increíble que ya es preciosa, que ya es eterna, que ya está llena de amor, que ya está llena de relación y de ganas increíbles de relacionarse contigo, de que te salve en esta mañana. Y la única forma de aceptar esto es humillarte ante Dios y aceptar tu ceguera y que necesitas ver, porque de sí vemos, vuestro pecado permanece. Quita los prejuicios de tu vida relacionados con Dios. Quita todas las cosas que no quieres dejar de hacer para estar con Dios. Deja que Dios te quite la ceguera de tu vida y puedas ver al ser más increíble de toda la eternidad. Así que la primera verdad es que Dios es una comunidad de personas en un solo ser, es trinitario. Segunda es que somos libres y estamos predestinados. Y tercera es que solo a través de Jesucristo llegamos al cielo. Esta predicación se titula Verdad y la verdad en sí es exclusiva. Es decir, en el momento que yo digo esto es verdad, estoy diciendo que todo lo contrario es mentira. Si yo te digo, soy consciente de que me desperté esta mañana por primera vez a las 6 y de repente viene otra persona y tú estás ahí y le digo a esa persona, ¿sabes qué? Soy consciente de que me desperté esta mañana por primera vez a las 5. Y viene otra persona y le digo, mira, soy consciente de esta mañana, dormí tan mal que la primera vez que me desperté es a las 4. Si estoy hablando de lo mismo, de que soy consciente de despertarme por primera vez, o una es verdad o todas son mentiras. No pueden haber dos que sean verdad. Por lo tanto, todas las religiones dicen que la suya es la única forma de llegar a Dios. Menos la religión que te dice que todas las formas llegan a Dios. Pero dicen que las que son exclusivas son mentiras. O sea, son todas verdad menos la que dicen que la tuya es mentira. No me enrollo más. La verdad es exclusiva por naturaleza. Os voy a leer el testimonio de una chica que hemos visto todos. Se llama, no sé cómo pronunciarlo, Kim Pu Pan Ti, ¿vale? La conocen todos por la niña de la bomba de Napalm, ¿vale? ¿Habéis visto las fotos? ¿Verdad que las habéis visto todos, no? El testimonio es largo, pero vale la pena. Y voy a intentarlo leer sin llorar. Tenía un pastor que lloraba todos los domingos y yo dije, si yo soy pastor, no pienso llorar nunca. Pero como mire a Josi, ya estoy perdido. Así que me voy a enfocar para este lado y voy a leer el testimonio. Has visto mi imagen miles de veces. Es una imagen que hizo horrorizar al mundo. Una imagen que definió mi vida. En la foto tengo 9 años, corriendo a lo largo de una carretera con los brazos extendidos, desnuda, gritando de dolor y miedo, el contorno oscuro por la nube de una bomba napalm ondeando en la distancia. Mi propia gente, los vietnamitas del sur, habían bombardeado las rutas comerciales utilizadas por los rebeldes del Vietcong. Yo no era el blanco, por supuesto, simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esas bombas me han traído un dolor inconmensurable. Incluso ahora, unos 40 años después, todavía recibo tratamiento por quemaduras que cubren mis brazos, espalda y cuello. Pero el dolor emocional y espiritual ha sido aún más difícil de soportar. Y sin embargo, mirando hacia atrás, estas últimas 5 décadas me doy cuenta de que esas mismas bombas
que trajeron tanto sufrimiento, también trajeron una gran curación. Esas bombas me llevaron a Cristo. Cuando era niña, crecí en la religión de Cao Dai. Mis abuelos eran líderes importantes dentro de la religión y disfrutaban de respeto en la comunidad. Siguiendo sus pasos, mis padres me habían criado sin conocer otra religión que Cao Dai. Cao Dai es universalista. Según una descripción de caodai.org, reconoce que todas las religiones tienen un mismo origen divino que es Dios o Alá o el Tao o el Nada, o casi cualquier otra deidad que puedas imaginar. Tú eres Dios y Dios eres tú. Teníamos este mantra arraigado en nosotros. Éramos adoradores de igualdad de oportunidades, dándole a cada Dios una oportunidad. Mirando hacia atrás, veo la religión de mi familia como una especie de pulsera con charms. ¿Sabes lo que son los charms, no? Lo que cuelga de las pulseras. Colgada de mi muñeca. Cada charm representa otra posibilidad de asistencia divina. Cuando surgieron los problemas, a partir de ahí cada día, me animaron a frotar esos charms con la esperanza de que llegara alguna ayuda. Durante años recé a los dioses de Cao Dai por la curación y por paz interior. Pero a medida que una oración tras otra no recibía respuesta, se hizo evidente que o bien no existían o no les importaba echarme una mano. Así continué soportando el peso paralizador de la ira, la amargura y el resentimiento hacia los que causaron mi sufrimiento. El fuego abrasador que penetró en mi cuerpo, los baños para quemados, la piel seca y con picazón, la incapacidad para sudar, que convirtió mi carne en un horno en el calor sofocante de Vietnam. Ansiaba un alivio que nunca llegaría y, sin embargo, a pesar de todas las circunstancias externas que amenazaron mi mente, cuerpo y alma, el dolor más agonizante que sufrí durante esa época moraba en mi corazón. Estaba tan sola como una persona puede estar. No podía recurrir a un amigo porque simplemente nadie deseaba acercarse a mí. Yo era tóxica y todos lo sabían. Estar cerca de mí era estar cerca de problemas. Estaba sola, en la cima de una montaña de ira. ¿Por qué fui creada para llevar estas horribles cicatrices? Crecí escuchando un proverbio. Un árbol quiere estar solo, pero el viento lo azota aquí y allá. Ese era yo, un árbol azotado por el viento. Y temí no volver a estar nunca de pie. En 1982 me encontré agachada dentro de la Biblioteca Central de Saigón, sacando los libros vietnamitas de religión de los estantes uno por uno. La pila que estaba frente a mí incluía libros sobre Bahá'í, hinduismo, budismo, islamismo y Cao Dai. También contenía una copia del Nuevo Testamento. Hojeé varios libros antes de poner el Nuevo Testamento en mi regazo. Una hora más tarde me había abierto camino a través de los evangelios y al menos 2 temas se habían vuelto abundantemente claros. Primero, a pesar de todo lo que aprendí a través de Cao Dai, que había muchos dioses, que había muchos caminos hacia la santidad y que la carga para ser una buena religiosa descansaba sobre mis cansados hombros caídos, Jesús se presentó como el único camino, la única verdad y la única vida. Todo su ministerio, al parecer, apuntaba a una simple afirmación: yo soy el camino para llegar a Dios y no hay otro camino. Segundo, este Jesús había sufrido en defensa de sus afirmaciones. Él había sido burlado, torturado y asesinado. ¿Por qué iba a soportar todas estas cosas?, me preguntaba yo, si él no fuera de hecho Dios. Nunca había estado expuesta a este aspecto de Jesús, el herido, el que tenía cicatrices. Le di vueltas a esta nueva información en mi mente como una gema en mi mano, saboreando la luz que se proyectaba desde todos lados. Cuanto más la leía, más llegué a creer que él realmente era quien decía ser, que realmente había hecho lo que dijo que había hecho y que lo más importante para mí, realmente haría todo lo que había prometido en su palabra. Tal vez podría ayudarme a dar sentido a mi dolor y finalmente llegar a aceptar mis cicatrices. Mi experiencia de salvación sucedió aproximadamente en Nochebuena, en 1982, y asistía a un servicio especial
de adoración en una pequeña iglesia de Saigón. El pastor habló acerca de cómo la Navidad no se trataba de regalos, sino de recibir el regalo inmerecido de Jesucristo. Mientras escuchaba este mensaje, sabía que algo había cambiado dentro de mí. Cuán desesperadamente necesitaba la paz, qué tan preparada estaba para el amor y la alegría. Tenía tanto odio en mi corazón, tanta amargura. Yo quería dejar ir todo mi dolor, quería seguir la vida en lugar de aferrarme a mis fantasías de quitármela. Yo quería a este Jesús. Entonces, cuando el pastor terminó de hablar, me levanté, salí al pasillo y me dirigí al frente del santuario para decir sí a Jesucristo. Y ahí, en una pequeña iglesia en Vietnam, a pocos kilómetros de la calle donde mi viaje había comenzado en medio del caos de la guerra, la noche antes de que el mundo celebrara el nacimiento del Mesías, invité a Jesús a mi corazón. Cuando desperté esa mañana de Navidad, experimenté el tipo de curación que solo puede venir de Dios. Finalmente estaba en paz. Ha pasado ya casi medio siglo desde que me encontré corriendo, asustada, desnuda y llena de dolor por ese camino en Vietnam. Nunca olvidaré los horrores de ese día, las bombas, el fuego, los gritos, el miedo. Tampoco olvidaré los años de prueba y tormento que siguieron. Pero cuando pienso en lo lejos que he llegado, la libertad y la paz que proviene de la fe en Jesús, me doy cuenta de que no hay nada más grande ni más poderoso que el amor de nuestro bendito Salvador. Mi fe en Jesús me ha permitido perdonar a aquellos que me han lastimado y marcado. Me ha permitido orar por mis enemigos en lugar de maldecirlos. Y me ha permitido no solo tolerarlos, sino verdaderamente amarlos. Llevaré para siempre las cicatrices de ese día y esa imagen siempre vivirá como un recordatorio del mal indescriptible del que la humanidad es capaz. Esa imagen definió mi vida. Al final me dio una misión, un ministerio, una causa. Hoy agradezco a Dios por esa imagen. Hoy agradezco a Dios por todo, incluso por ese camino, especialmente por ese camino. Termino con un versículo de Juan. Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Es decir, una forma en la época de decir, demasiado bueno para ser verdad. Y te digo en esta mañana que no es demasiado bueno, todo lo contrario, es lo mejor. Hoy es el día en que dejas que Dios te salve, hoy es el día en que decides encontrar la verdad, de encontrarte con Jesús. Que el Señor os bendiga.